Mi tía le regaló su futuro a su mejor amiga y terminó perdiéndolo todo. Esta historia no es mía directamente, pero desde que mi mamá me la contó, no he podido dejar de pensar en ella, porque es de esas que te dejan con una mezcla rara entre frustración, incredulidad y esa sensación de esto se pudo evitar tan fácilmente, pero no pasó. Y lo peor es que no es una tragedia exagerada, no es algo dramático de película, es algo completamente real, de decisiones pequeñas que terminan afectando toda una vida. Todo gira alrededor de mi tía, a quien vamos a llamar Marta. Y para que entiendan bien el contexto, tengo que empezar diciendo algo que en mi familia ya es prácticamente un consenso silencioso. Marta nunca ha sido buena tomando decisiones. No es que sea mala persona, para nada, pero tiene esta forma de actuar donde prioriza cosas que no debería, confía en quien no debe, y además tiene esta necesidad constante de sentirse correcta, como si siempre quisiera demostrar que es la más justa, la más buena, la que hace lo moralmente correcto, incluso cuando eso no tiene sentido. Y lo más curioso es que, siendo la hermana mayor, siempre ha tenido voz en las decisiones familiares, lo que hace todo aún más irónico, porque muchas veces termina guiando a otros, cuando ni siquiera sabe guiarse a sí misma. Pero bueno, regresando a la historia, esto pasó cuando ella estaba en la universidad. En ese entonces tenía una amiga muy cercana, Alicia. Eran de esas amistades que, desde afuera, parecen muy sólidas, siempre juntas, siempre estudiando, apoyándose, o al menos eso parecía. Porque según mi mamá, si alguien realmente estaba sosteniendo esa amistad académicamente, era Marta. Era ella la que explicaba temas, la que ayudaba a estudiar, la que prácticamente cargaba a Alicia en varias materias. Y ojo, no lo hacía de mala gana, al contrario, le nacía ayudarla, porque genuinamente creía en esa idea de que, si yo puedo, tú también, y eso, suena bonito, hasta que deja de serlo. Porque hay una línea muy delgada entre apoyar y regalarle a alguien tu propio esfuerzo, y Marta nunca vio esa línea. Así pasaron los semestres, entre tareas, exámenes, noches de estudio, estrés, hasta que llegó uno de los momentos más importantes para cualquier estudiante, las prácticas profesionales. Ese punto donde todo empieza a volverse real, donde ya no es solo estudiar, sino empezar a construir tu futuro. Y aquí es donde aparece la gran oportunidad. Ambas, Marta y Alicia, lograron conseguir entrevistas en una empresa que, en ese momento, era de las mejores del país, no cualquier lugar. Estamos hablando de una empresa donde, si lograbas entrar como practicante, prácticamente tenías el camino hecho, porque no solo era la experiencia, era el prestigio. Era el tipo de lugar que, con solo haber estado ahí, te abría puertas en cualquier otro lado. Y además, existía la posibilidad de que, si lo hacías bien, te quedaras trabajando ahí. O sea, no era solo una oportunidad, era la oportunidad. Y las dos la tenían, al menos en teoría. Fueron a las entrevistas, todo normal, pero después pasó algo clave. A Marta le dieron una instrucción muy específica. Tenía que llamar el viernes a las 3 p.m., en punto para agendar su siguiente entrevista. A ella, solo a ella, no a Alicia. Y ese detalle lo cambia todo, porque eso básicamente significaba algo que, aunque no se lo dijeron directamente, era bastante obvio. La querían a ella. Ella era la opción fuerte. Ella era la que había impresionado. Y prácticamente ya estaba dentro. Solo tenía que dar ese último paso. Pero aquí es donde entra Marta, siendo Marta. Porque en lugar de guardar esa información, en lugar de entender que estaba en una competencia, en lugar de proteger su oportunidad, decidió compartirlo. Le dijo a Alicia, y no solo eso, le propuso que llamaran juntas, al mismo tiempo, para que las dos tuvieran la misma oportunidad. Cuando mi mamá me contó esto, yo me quedé en silencio unos segundos porque de verdad, no podía procesarlo. O sea, ¿en qué momento eso tiene sentido? No es un examen en equipo. No es una actividad grupal. Era una oportunidad individual. Una vacante. Una. Y aún así, Marta decidió nivelar el terreno, regalando la única ventaja que tenía. Y lo más fuerte es que, en su cabeza, eso no era una mala decisión. Era lo correcto. Era lo justo. Era ser buena amiga. Y ahí fue donde, sin saberlo, empezó a perderlo todo. Si hasta este punto ya parecía que la decisión de Marta había sido ingenua, lo que pasó después fue directamente el golpe de realidad más duro que pudo haber recibido, y también el tipo de momento que define todo lo que viene después en una vida, porque sí, llegó el famoso viernes. El día clave,
el momento donde todo se iba a decidir. Y desde temprano, según cuenta mi mamá, Marta estaba nerviosa pero emocionada, de esas veces en las que sientes que algo importante está por pasar, como si todo lo que hiciste durante años por fin estuviera a punto de rendir frutos. Incluso se había preparado como si fuera una segunda entrevista, repasando cosas, imaginando respuestas, organizando lo que iba a decir cuando llamara, porque en su cabeza, ese ya era el paso previo a entrar. Pero también estaba tranquila, y ese fue su error, porque confiaba en que Alicia iba a hacer exactamente lo que habían acordado, confiaba en que iban a llamar juntas, confiaba en que su idea de hacer lo correcto iba a ser respetada, y mientras tanto, Alicia no estaba pensando en nada de eso. Porque aquí es donde hay que entender algo importante. No todas las personas ven la vida de la misma forma. Para Marta, la amistad estaba por encima de la competencia. Para Alicia, la oportunidad estaba por encima de todo, y eso se iba a notar en cuestión de minutos. Dicen que Marta estaba literal con el teléfono en la mano, viendo el reloj, esperando a que fueran exactamente las 3 p.m., porque claro, ella sí iba a cumplir su palabra. Ella sí iba a respetar el acuerdo. Ella sí iba a hacer las cosas bien. 3 p.m., marca. Y del otro lado, le contestan, todo normal. Hasta que le dicen algo que le cambia completamente el panorama. Lo sentimos, el lugar para la siguiente entrevista ya fue tomado. Así, directo, sin rodeos. Y claro, Marta se queda confundida, porque eso no tenía sentido. Se suponía que ese espacio era para ella, que ella tenía que llamar a esa hora, que es su oportunidad. Así que pregunta, insiste, y entonces le dicen el nombre. Alicia. Había llamado antes, unos minutos antes, lo suficiente para quedarse con ese único lugar disponible. Y en ese momento, todo se acomodó. Todo tuvo sentido, pero ya era demasiado tarde, porque mientras Marta estaba esperando ser justa, Alicia estaba siendo práctica. Mientras una respetaba un acuerdo, la otra entendió algo mucho más simple. Esto no era una amistad en ese contexto, era una competencia, y la ganó, así, sin dudarlo. Ahora, imagínate ese momento, el silencio después de colgar, esa sensación en el estómago de que algo no está bien, esa mezcla de incredulidad con decepción, como cuando te das cuenta de que alguien en quien confiabas no pensaba igual que tú, porque no fue solo perder la oportunidad, fue darse cuenta de que la persona a la que ayudaste durante años, la que literalmente avanzó gracias a ti, no tuvo problema en adelantarse y dejarte fuera. Y aquí es donde mucha gente diría, qué injusto. Y sí, lo fue. Pero también hay otra parte de la historia que es igual de importante. Porque aunque Alicia actuó de forma bastante cuestionable, Marta le dio todas las herramientas para que eso pasara. Le entregó la información, le explicó el proceso, le abrió la puerta. Y básicamente le dijo, pasa tú primero, sin darse cuenta. Y eso es lo que hace esta historia tan frustrante. Porque no fue mala suerte, no fue algo inevitable, fue una decisión. Una sola decisión, que cambió todo. Después de eso, obviamente la relación entre ellas ya no fue la misma. No hay muchos detalles sobre si pelearon o si se dejaron de hablar inmediatamente, pero honestamente, eso ya ni siquiera importa tanto, porque el daño grande ya estaba hecho, la oportunidad se había ido, y no había forma de recuperarla. Y aquí es donde empieza la parte más dura de todo esto, porque uno podría pensar que es solo una anécdota más, ni modo, así pasa, una historia de juventud. Pero no, porque esa decisión no se quedó en ese momento, se quedó en toda su vida. Después de ese viernes, después de esa llamada que básicamente cerró una puerta enorme sin posibilidad de volver a tocarla, la vida de Marta no se detuvo. Claro, pero tampoco volvió a tomar un rumbo igual de prometedor. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un chisme con coraje y se convierte en algo mucho más incómodo, una cadena de decisiones que, una tras otra, fueron marcando el tipo de vida que terminó construyendo. Porque sí, uno podría pensar que perder esa oportunidad no era el fin del mundo, que seguramente vendrían otras, que la vida siempre da segundas oportunidades, y en teoría, eso suena bonito. Pero la realidad es que no todas las oportunidades son iguales, y algunas, como esa, simplemente no se repiten con la misma fuerza. Marta terminó sus estudios, pero ya no con ese impulso, ya no con esa seguridad de que tenía un lugar esperándola en una gran empresa. Ahora era una más entre muchos, buscando opciones, tratando de acomodarse donde pudiera.
Y aunque consiguió trabajos aquí y allá, ninguno tenía ese potencial de crecimiento, ese peso en el currículum que pudo haber tenido desde el inicio. Y mientras tanto, la vida siguió avanzando. Se casó con un hombre trabajador, de esos que cumplen, que hacen lo que tienen que hacer sin mucho ruido. No fue una mala decisión en sí, pero tampoco fue una de esas historias donde dices, wow, qué pareja tan sólida y equilibrada. Era más bien una vida que se fue acomodando como se podía, con lo que había, sin muchas opciones para elegir algo diferente. Tuvieron 2 hijas, Paula, la mayor, y Kenia, la menor. Y aquí es donde las cosas empiezan a reflejar aún más ese patrón que Marta nunca logró romper. Porque Paula, desde joven, empezó a tomar decisiones apresuradas. No era una mala chica, pero sí impulsiva, emocional, de las que se dejan llevar por el momento, y en algún punto quedó embarazada, joven, muy joven, y eso cambió completamente su camino. Pero en lugar de que Marta pusiera límites claros, o ayudara a reorganizar las prioridades de forma más firme, hizo lo que siempre hacía, acomodarse a la situación, aunque no fuera la mejor opción. Terminó apoyando a Paula en todo, ayudándole con el bebé, dándole espacio, tiempo, incluso permitiendo que siguiera con su vida como si nada, saliendo con su novio, retomando su universidad poco a poco, mientras ella cargaba con gran parte de la responsabilidad. Y aquí es donde entra Kenia, porque Kenia era completamente distinta, responsable, aplicada. De esas personas que desde temprano sabes que tienen potencial, y lo demostró. Logró entrar a medicina en una muy buena universidad, algo que no cualquiera consigue. Era, literalmente, la oportunidad que podía cambiar el rumbo de toda la familia. Pero había un problema, el dinero. Los gastos eran altos, muy altos, y Marta tenía que decidir. Y aquí es donde la historia se vuelve casi irónica. Porque en lugar de apostar por la hija que tenía el camino más claro, la que podía tener un futuro más estable, la que estaba haciendo todo bien, terminó priorizando a Paula. Sí, otra vez. Decisiones que no tenían lógica a largo plazo, pero que en el momento parecían lo correcto según su forma de pensar. Así que Kenia tuvo que dejar la carrera. Así, sin más. No porque no pudiera, no porque no quisiera, sino porque no había forma de sostenerlo. Y ahora trabaja como secretaria en un consultorio. Un trabajo digno, sí, pero muy lejos de lo que pudo haber sido. Muy lejos de ese potencial que tenía. Y cuando ves todo esto junto, es imposible no notar el patrón. Marta no arruinó su vida con una sola decisión. La fue moldeando poco a poco, siempre eligiendo desde el mismo lugar, querer hacer lo correcto para otros, aunque eso significara dejarse a sí misma, y a veces incluso a quienes más lo merecían en segundo plano. Y ojo, no es que su vida sea terrible, no lo es. Tiene una familia, tiene estabilidad dentro de lo que cabe, no le falta lo básico, pero tampoco es la vida que pudo haber tenido, y eso pesa. Porque no es lo mismo conformarte con lo que tienes, que vivir sabiendo que hubo un momento donde todo pudo ser distinto, y ese momento fue ese viernes, a las 3 p.m., con un teléfono en la mano, y una decisión que parecía pequeña, pero no lo era. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo sobre Marta y su famosa llamada de las 3 p.m., porque si algo me quedó clarísimo después de escuchar todo esto, es que el problema nunca fue únicamente que Alicia la traicionara. El problema real fue que Marta nunca cambió después de eso. Porque sí, cualquiera puede equivocarse una vez, cualquiera puede confiar en la persona incorrecta, cualquiera puede tomar una decisión ingenua en un momento clave, eso nos puede pasar a todos. Pero lo que realmente define el rumbo de tu vida es lo que haces después de darte cuenta, y Marta nunca ajustó nada, nunca aprendió a poner límites, nunca dejó de priorizar a otros sobre sí misma. Nunca dejó de tomar decisiones desde esa necesidad de sentirse buena, aunque eso significara sacrificarse constantemente. Y eso es lo que hace que toda su historia tenga ese toque tan frustrante. Porque no es solo, ay, pobrecita, la engañaron. No, es más bien ese tipo de historia donde dices, sí, fue injusto, pero también era algo que se veía venir. Porque desde el inicio, las señales estaban ahí. Desde la universidad, donde ella hacía el trabajo pesado mientras su amiga simplemente se beneficiaba. Desde el momento en que decidió compartir información que claramente era personal y estratégica. Desde el instante en que creyó que una competencia se podía convertir en algo justo solo porque ella lo deseaba así. Y lo más fuerte de todo es que incluso años después, su forma de actuar no cambió. Lo vimos con Paula,
y Kenia. Lo vimos en cómo priorizó a una hija que ya había tomado decisiones complicadas, mientras dejó de lado a la que estaba construyendo un futuro sólido. Lo vimos en cómo, una vez más, eligió desde la emoción y no desde la lógica, y ahí es donde esta historia se vuelve incómoda, porque ya no es solo sobre ella. Es sobre algo que muchas personas hacen sin darse cuenta, confundir ser buena persona con no saber decir que no, confundir apoyar con sacrificarse completamente, confundir lealtad con permitir que otros pasen por encima de ti. Porque sí, ayudar está bien, ser empático está bien, ser generoso está bien. Pero cuando eso implica perder oportunidades únicas, afectar tu propio futuro, o incluso limitar el de las personas que dependen de ti, entonces ya no es bondad, es falta de límites. Y eso tiene consecuencias. Ahora, si me preguntas si su vida es mala, la respuesta es no. No vive en una tragedia, no está completamente mal, tiene su familia, su rutina, sus momentos tranquilos, pero tampoco es esa vida que pudo haber tenido. No es esa versión donde probablemente tendría una carrera sólida, estabilidad económica más fuerte, más opciones para apoyar a sus hijas sin tener que elegir entre una y otra. Y eso es lo que hace que todo esto se sienta raro, porque no fue el destino, no fue la mala suerte, fueron decisiones, pequeñas al inicio, enormes al final. Y lo más impactante es pensar que todo empezó con algo tan simple como una llamada y una confianza mal puesta. Si tú hubieras estado en el lugar de Marta, ¿habrías compartido esa oportunidad con tu amiga? ¿O habrías pensado primero en tu propio futuro? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.